Buenos días chicos. Hoy vamos a hablar un poquito de los componentes electrónicos que vamos a ir viendo a lo largo de lo que resta de este año. Eh, Uno de los más útiles que vamos a ver, tanto en la parte de electrónica como en la parte de hardware, son los diodos LED. Los diodos LED están presentes en un montón de electrodomésticos de uso cotidiano, de computadoras, son esas lucecitas de diferentes colores que uno ve. Por ejemplo, la lucecita roja de los teles o la luz, hoy una luz blanca que cuando uno lo apaga se activa. Los diodos LED existen desde el año 62, más o menos de 1962, en la electrónica, y las primeras aplicaciones siempre fueron para que con una luz se pudiera indicar algo, que algo está encendido, que algo está parado, que está apagado, que hay algún tipo de error, ¿sí? Estos dispositivos electrónicos son de la familia de los semiconductores. Los semiconductores en electrónica son materiales que están entre ser un conductor y ser un aislante. Depende de ciertas condiciones que se den sobre este material, se comporta como un conductor y deja pasar la corriente, o se comporta como un aislante y bloquea el paso de la corriente. ¿Cómo hace esto el semiconductor? Bueno, cuando yo le aplico una tensión, cuando yo le conecto una batería, una pila, si yo al semiconductor, eh, es decir, el semiconductor tiene un pedazo que es positivo y un pedazo que es negativo, o sea, tiene polaridad. Cuando yo conecto una batería, el positivo de una batería al terminal positivo de ese semiconductor y el terminal negativo o pin negativo de la batería lo conecto al terminal negativo del semiconductor, en esa condición el semiconductor permite pasar la corriente y en ese momento se comporta como un conductor de corriente. ¿Sí? Cuando yo pongo al revés la batería, este semiconductor se comporta como un aislante y no me deja pasar eh, la corriente. Este fenómeno de semiconductores en la electrónica da un puntapié inicial y terrible para poder diseñar llaves de conmutación, amplificadores, o sea, es el puntapié inicial a lo que conocemos todos que es el transistor. Bien, hoy vamos a ver en particular el diodo LED, que es un semiconductor también, que aparte de tener la propiedad de poder conducir corriente si se conecta bien una batería sobre él, al conducir corriente por el material del semiconductor con el que está hecho, los electrones cuando se mueven generando el flujo de corriente desprenden fotones. La sumatoria de esos fotones es la luz que uno les ve. Porque lo podemos considerar realmente una lámpara, el diodo LED tiene una luz dirigida. No sale de todos lados como una lamparita, como las lámparas que tenemos en la casa, las lámparas viejas de cuando ustedes eran chicos, sino que tiene una dirección. Y ahora vamos a ver cómo. Acá en la infografía del diodo que yo les estoy mostrando, esta de acá, tengo el diodo completo y lo vamos a analizar por partes. Todos los diodos LED tienen un encapsulado, es decir que el semiconductor está metido dentro de una cápsula. Obviamente esta cápsula es translúcida, ¿sí? Para que pueda salir la luz, pues si fuera opaca no saldría de adentro. Bien, el encapsulado, en este caso para los diodos LED, para que pueda salir la luz, es una resina epóxica transparente. Eh, Antiguamente y hoy en día también es así, del color que era el diodo LED, el encapsulado era de ese mismo color. Un translúcido rojo, un translúcido amarillo, ¿sí? Hoy en día pueden ser transparentes, totalmente transparentes, porque la luz que larga el diodo es de color. Antiguamente la técnica permitía que se fabricaran eh, con un color y nadie pensaba en el transparente. Hoy sí. De cualquier modo,
es indistinto para nosotros y vamos a conseguir, por ejemplo, LED rojo de encapsulado rojo y vamos a conseguir LED rojo de encapsulado transparente. No varía en otra cosa. Internamente tengo dos terminales. Cabe aclarar que los diodos, generalmente el diodo común tiene dos terminales y el diodo LED tiene dos terminales. Hoy la técnica me permite a mí armar encapsulados con más de un diodo, de más de un color, por lo tanto voy a tener más de dos patas. ¿Cuál es el caso? El LED RGB es un LED que internamente tiene un LED rojo, un LED azul y un LED verde, y depende cómo juego con las tensiones que aplico en esas patitas, genero todos los colores. Sigamos acá. Tengo un terminal o una pata que es el cátodo, que es el terminal negativo y es el más cortito de los dos. Y tengo otro terminal metálico, el más largo, que es el positivo. Y tengo un hilo puente. A ver, este hilo puente conecta el ánodo, la placa esta metálica, con el semiconductor en realidad. Y el semiconductor en este lado, que es esta especie, a ver si lo puedo marcar, es esto que ven acá. El semiconductor es esto que ven acá. ¿Sí? Se conecta al cátodo. Cuando yo aplico una tensión positiva en el terminal positivo y una tensión negativa en el terminal negativo, se produce la circulación de corriente y al circular la corriente, lo que sucede es que este semiconductor empieza a emitir fotones. Y los fotones no son ni más ni menos que la luz que nosotros vemos. Esta resina epoxi, obviamente que va a salir en todas las direcciones del semiconductor, esta resina epoxi tiene una especie de espejito acá adentro especial que lo que hace es concentrar toda la luz en un solo chorro, ¿sí?, de luz que es direccional. Si yo, y cuando vayamos a un taller, cuando volvamos al taller, lo vamos a ver, si yo lo miro así de perfil a este diodo LED, acá no voy a ver luz, únicamente voy a ver la luz por la punta, ¿sí? Bien, este es el encapsulado real. Acá abajo tienen todas las familias de encapsulados que tienen, y faltan muchos más, estos son algunos, de los formatos que tienen los diodos LED. Hoy por hoy hay una infinidad de colores. Antiguamente, cuando yo arranqué a estudiar allá por los 90 electrónica, teníamos rojo, verde, amarillo y se empezaban a ver los primeros LED de luz blanca. Y después hubo una explosión, los LED crecieron en variedad, tamaño y colores terriblemente, y al día de hoy tenemos lámparas que usamos para iluminar nuestras casas que están construidas con un montón de LED, ¿sí? Tenemos las tiras de LED que producen luz también, que son muy utilizadas para ornamentar, para iluminar ciertos ambientes de alguna manera especial, creativa, digámoslo así. Y bueno, y tenemos varias formas. Acá tenemos otra imagen, acá, que me muestra de otra manera la misma infografía que acá. Y acá me deja ver, para que vean bien, me deja ver, esta la elegí por este motivo. Fíjense que acá me está mostrando el lente especial que tiene el encapsulado del diodo LED para que vean cómo junta todos los rayos de luz que sale acá del semiconductor, los canaliza y hace que salga en un solo chorro de luz, ¿sí? Otra cuestión constructiva también. ¿Cómo sé cuál es el terminal positivo y negativo? Porque si esto tiene polaridad, yo debo saber cómo conectar bien el componente para, si lo conecto al revés, no va a producir luz, no va a dejar pasar la corriente, no va a suceder nada. El tema es que si la tensión es muy, muy grande y lo conecto al revés, lo voy a quemar. Generalmente es muy raro quemar un diodo LED por invertir la polaridad, pero si la tensión es grande se quema. Yo les dije acá que
el terminal más largo es el positivo y el terminal más corto es el negativo. Siempre y en cualquier tipo de encapsulado. ¿Sí? Otra forma, cuando lo miro a contraluz al diodo completo, fíjense que tengo estas dos chapitas sobre las que descansa el chip del LED, que se llama cátodo. El cátodo es más grande y el ánodo es más chiquitito. Entonces esa es una segunda forma de detectar. Después, si tengo este encapsulado que es el típico, el tradicional, eh, cuando yo lo miro, fíjense que de este lado de acá y este lado de acá hay una diferencia. Acá es como que sobresale una pancita y acá es como que termina recto toda esta parte de acá. Bueno, la parte esta de acá que es recta es el negativo, siempre. ¿Sí? Y entonces van a decir, bueno, pero tanta necesidad, hay ya tres formas de detectar, sí, cuál es el positivo y el negativo. Supónganse que este LED está soldado en una plaqueta, por lo tanto, una vez que yo sueldo en la plaqueta el componente, las patas que sobran, las voy a cortar. Entonces, si yo lo desueldo de una placa para llevarlo a otra, eh, ¿cuál es cuál? Bueno, ahí yo tengo. Y hay una cuarta manera que la vamos a ver más adelante de detectar cuál es la polaridad, que es a través de un tester, ¿sí? De un aparato que sirve para medir justamente estas cuestiones. Bien, eso en cuanto a la característica constructiva. Vamos a ver otra cuestión. Esto es la realidad, así se ve en realidad el diodo LED. Pero acá tengo el circuito o el símbolo eléctrico del diodo LED. El símbolo eléctrico del diodo LED es un triángulo con una raya acá vertical y los dos terminales. Del lado del triángulo, esto que estoy pintando de rojo, el triangulito es el ánodo, el positivo, y la rayita esta de acá es el cátodo o el negativo. Y tiene dos flechitas que salen hacia afuera indicando que este diodo emite luz. Bien, acá lo tenemos al señor Nick Holonchak, que fue el inventor de este semiconductor. Bien, los diodos LED vienen generalmente de varios colores. ¿Qué determina el color? El material con el que se lo fabrica. Todos estos materiales que ustedes están viendo acá con la denominación de compuesto son materiales que están en la tabla periódica de los elementos, chicos, y son todos semiconductores. A veces, o sea, depende cómo los polarizás, conducen o no conducen corriente. Todos los diodos LED, la base generalmente, la base de construcción del material de construcción del diodo LED es el arsenuro de galio. ¿Sí? Si es arsenuro de galio solo, lo que tengo es un LED infrarrojo. El LED infrarrojo, por ejemplo, es el que tiene el control remoto del televisor. ¿Por qué, qué es infrarrojo? Que la luz que emite el ojo humano no la ve. Está por debajo del color rojo. Yo no lo veo. Existe, pero no lo veo. Mi ojo es tan tonto que no puede ver su reproducción. Si yo mezclo arsenuro de galio y aluminio, tengo el rojo. El LED típico y el más conocido de todos es el rojo. Si mezclo el arsenuro de galio, lo transformo en fosfuro, tengo rojo, naranja y hasta amarillo. Depende de cómo voy haciendo el fosfuro. Si tengo nitruro de galio, tengo el verde. Depende si el fosfuro de galio solo, sin convertirlo en arsenuro, tengo el verde también. Otro verde, es un verde más oscuro. Eh, si con el galio fabrico seleniuro, o sea, le ingreso zinc, tengo un azul. Si al galio lo transformo en nitruro y le agrego indio, tengo otro azul también. Hay varias maneras. Esto es a título de comentario. Hay distintos colores. Lo que sí tienen que saber
de que el color, ¿sí?, establece la tensión que necesita el diodo LED para producir luz. Lo que sí tengo como factor común en todos los diodos, la corriente, ¿sí?, es la misma. Para cualquier color de diodo, la corriente es la misma. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a variar esta corriente? ¿Va a ser más grande o más chica? No por el color del diodo, sino por el tamaño del diodo. Nosotros, para el caso nuestro, los diodos que vamos a utilizar, ¿sí?, el diodo nuestro va a tener un diámetro de 5 milímetros, ¿sí? Para todo diodo de 5 milímetros, la corriente es 0,02 amperes. O lo que es lo mismo, en notación ya más electrónica, 2 milésimas de ampere. ¿Sí? Bien. Para cualquier color de diodo tenemos la misma corriente. Para lo que nosotros vayamos a usar, tanto en la electrónica que veamos en electrónica, robótica, Arduino y las materias de hardware, generalmente los diodos van a ser de este tamaño y van a tener siempre esta corriente. Lo que pasa es que hay que estar atento que al cambiar el color, las tensiones van a ser diferentes. Por ejemplo, los diodos tradicionales rojo, amarillo, verde y naranja operan con una tensión entre 1,8 y 2,1 volt. Y si le pongo 5 volt al rojo, lo maté. Al amarillo también y al verde también. Vamos a ver más adelante que si yo no tengo justo cómo meterle la tensión de trabajo que tiene este diodo, voy a tener que fabricar un circuito. Ya lo vamos a ver, no es difícil, no es complicado. Bueno, acá justamente tenemos el circuito de polarización del diodo. ¿Qué es el circuito de polarización? Bueno, es de qué cosas tengo que dotar al diodo, primero para que produzca luz, segundo para que no se vaya a quemar. Para que produzca luz, tengo que alimentarlo con alguna fuente de alimentación. Batería, pila, la fuente de alimentación de la computadora, el cargador de tu celular, lo que sea, pero siempre y cuando también vamos a aclarar que son componentes electrónicos que trabajan con corriente continua. ¿Sí? Si yo le pongo corriente alterna, lo enchufo directamente a 220, esto que están viendo en pantalla, así no sirve. Hay que hacer algunas cuestiones especiales. Pero esto para corriente continua, digámoslo así y en un idioma que ustedes entiendan, va como piña. ¿Qué otra cosa tiene esto? Tiene una resistencia. Bien, si volvemos a pensar en el taller de electricidad, el diodo LED, que es esto que ven acá, está conectado a una resistencia. ¿Cómo están conectados? En serie. La patita del diodo está conectada a una patita de la resistencia, la otra patita de la resistencia va a parar al positivo de la batería y la patita suelta que me queda del diodo va conectado al negativo. Fíjense una cuestión, acá el triangulito está del lado del positivo de la batería y la rayita, el negativo, está del lado del negativo. O sea que el positivo del diodo lo conecto a cualquier pata de una resistencia y la pata libre de la resistencia al positivo de la batería, ¿sí? Fíjense, esto es el circuito eléctrico, el del pizarrón, digámoslo así, y esto vendría a ser el circuito real, ¿sí? Fíjense cómo está. Está indicando el ánodo, ¿sí?, que se conecta a una pata de la batería, a una de las patas de la resistencia va a la pila o a la batería. Y el negativo va directamente al negativo de la pila o de la batería. Recuerden que esta señora resistencia no tiene polaridad, o sea que yo la puedo conectar como yo quiera, ¿sí? No habría mayormente problema. En el próximo video que van a encontrar en el campus está explicado cómo voy a tener que calcular esta resistencia.
Esta resistencia no siempre es la misma, ¿sí? Primero, porque este diodo va a ser siempre de colores, puede ser de colores diferentes, por lo tanto va a trabajar con tensiones diferentes y no siempre voy a alimentar el circuito con la misma cantidad de volt, porque puede ser una batería, puede ser una pila, puede ser un transformador, ¿sí? Cualquier cosa que yo conecte. Así que, muchachos, les dejo ya por hoy despidiéndonos. Les indico que miren el próximo video que les voy a mostrar cómo calcular esta resistencia y van a encontrarse con el trabajo práctico para hacer. Cualquier duda me consultan por WhatsApp, no hay ningún problema. Los veo la próxima.